estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberglinea.com, y hoy les traigo un capítulo especial del podcast, una entrevista con Emiliano Kargieman, fundador y CEO de Satellogic, la empresa espacial cuya acción más sube en el mundo en 2026. Pero antes de pasar a la entrevista, un breve resumen de lo que fue la jornada de ayer en los mercados. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Y última sugerencia, en la descripción de cada episodio van a poder encontrar el link para suscribirse sin costo a los newsletters de bloomberglinea.com. Veamos entonces rápidamente cómo cerraron ayer los mercados. Fue una jornada predominantemente roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 5,6% para Telecom y solo dos subas de hasta 6,4% para Mercado Libre. El día después de sus balances, YPF, pese a superar prácticamente todas las expectativas, terminó cediendo por 3,5%, mientras que Superbill, que salió del rojo, cayó 1,1% en Wall Street. Por su parte, los bonos argentinos de ley Nueva York cerraron mixtos, con verdes leves en la parte más corta de la curva y un riesgo país que quedó en 467 puntos. El Banco Central compró 57 millones de dólares ayer, dejando las reservas brutas en 49.561 millones de dólares. En cuanto a las cotizaciones, el mayorista cedió a 1.490,50 y el minorista quedó en 1.515 pesos. El Blue, en cambio, saltó a 1.550 pesos, mientras que el MEP cerró en 1.526 y el contado con liqui en torno a los 1.585 pesos. Pasando al plano internacional, Wall Street operó con cautela ayer en la previa del dato de la inflación que se conocerá este miércoles. En ese contexto, el Dow Jones y el S&P 500 cayeron 0,3% cada uno, mientras que el Nasdaq terminó 0,6% abajo. Por el lado del petróleo, el commodity subió por la falta de acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz, con el WTI cerca de los $83 a la hora de grabar este podcast, después de que Irán reiterara que mantendrá cerrada esa vía hasta que se cumplan sus demandas. Puntualmente, el país persa busca reparaciones por la guerra. Cierro comentándoles que los economistas esperan que el IPC de julio de Estados Unidos muestre una merma en las presiones alcistas por los precios de la energía. Sin duda será un dato clave después de que 3 funcionarios de la Fed votaran el mes pasado a favor de subir las tasas. La próxima decisión es en septiembre. Y ahora sí, vamos con la entrevista a Emiliano Kargieman, fundador y CEO de Satellogic. Y si vos me preguntás, no sé, Satellogic es una compañía que tiene el potencial de tener una acción que valga, no sé, $500, ¿no? 5 como está ahora, digamos, ¿no? En algún sentido, la pelota está en la cancha de OpenAI en este momento, para firmar el contrato definitivo y lanzar el proyecto, ¿no? El proyecto, yo sigo pensando lo mismo que antes, me parece que, de nuevo, este tipo de proyectos serían muy beneficiosos para Argentina. Hace un tiempo escribí un white paper, o un paper, explicando cómo creía yo que había que construir el marco regulatorio para posibilitar que haya empresas completamente autónomas, gerenciadas por algoritmos, digamos, que puedan generar valor de una manera segura para la sociedad, digamos, o sea, con la posibilidad de darle al gobierno la capacidad de accionar y de que los beneficios se distribuyan y que los riesgos asociados a ese tipo de compañías tengan alguna respuesta regulatoria. Entonces, en ese proceso le acerqué el paper, las ideas primero y el paper que había escrito a Federico Sturzenegger y a Sabrina Ahmedchet, que es una diputada, y entre ellos, bueno, Federico finalmente terminó tomando el guante y armando un proyecto de ley que incorpora algunas de las cosas de las que yo hablaba en mi paper, que no es exactamente igual, tiene otras cosas. La acción de Satellogic subió 180% en el 2026 y pese a un recorte desde su pico en mayo, es el papel que más sube del sector espacial en el mundo. ¿Hasta dónde puede llegar? Su fundador y CEO, Emiliano Kargieman, recibió a Bloomberg Linea para hablar del punto de inflexión de la satelital argentina, incluyendo su primer EBITDA positivo, su alejamiento de China y un giro hacia contratos de defensa e inteligencia.
El empresario también comenta el hito detrás del lanzamiento de la constelación Merlin que remapeará el planeta todos los días. Para Kargieman, las acciones de Satellogic tienen el potencial de valer $500, es decir, 5 veces donde están ahora. También le preguntamos por el paper que escribió sobre empresas operadas completamente por agentes de IA, que fue tomado por Javier Milei y Federico Sturzenegger para un proyecto de ley. Y al final, ¿en qué estado está el data center de $25.000 millones que anunció con OpenAI en octubre del año pasado? Emiliano, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina y BloombergLinea.com. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia del sitio y del podcast. Dale, gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta, siempre me gusta preguntar en casos de empresas que cotizan en bolsa, justamente por la acción y cómo se viene moviendo. 180% arriba en lo que va del año, la acción satelital que más sube en el mundo. Superaron además recientemente en el balance que presentaron varias líneas en términos de expectativas, y también tuvieron el primer EBITDA positivo en su historia. ¿Qué balance haces de dónde está Satellogic parada hoy? Sí, creo que estamos en un punto de inflexión. O sea, nosotros venimos por ahí hablando hace 1 o 2 quarters de ese punto de inflexión. Creo que en este momento estamos realmente empezando a mostrar eso también en los números, no solo anecdóticamente, o sea, lo veníamos viendo en términos de la atracción que teníamos con clientes y demás, pero ahora, bueno, lo podemos empezar a mostrar en los números también. Para nosotros 2025 fue el primer año donde arrancamos realmente a tener tracción comercial a escala en el mercado de defensa e inteligencia, después de un pivot hacia ese mercado que nos costó sangre, sudor y lágrimas, diría. Y bueno, y este año, entonces empezamos a mostrar resultados ahí en 2025 y 2026 realmente está siendo el año en el que consolidamos ese crecimiento. Realmente yo creo que el segundo quarter fue una muestra clara del punto de inflexión. Lo vemos, si querés, en los fundamentals de la compañía. Después, el valor de la acción en el mercado también creo que hay, además de los factores internos que tienen que ver con cómo estamos ejecutando nosotros, yo qué sé, hay una cantidad de factores externos que están generando mucha volatilidad en general en el sector y que obviamente nos afecta a nosotros también. ¿Puedes contar un poco más, dar un poco de color de lo que fue ese pivot que llevó a esa decisión y en qué consistió? Sí, el pivot nuestro, a ver, nosotros desde que arrancamos la compañía la arrancamos con la visión de democratizar el acceso a información de origen satelital para que todo el mundo pueda tomar mejores decisiones, ¿no? A lo largo del tiempo fuimos llevando a Satellogic a un lugar donde hoy estamos construyendo lo que nosotros llamamos la infraestructura para hacer persistent geospatial intelligence, decimos, ¿no? Inteligencia geoespacial de manera persistente. Esa infraestructura son, por un lado, nuestros satélites en órbita que nos permiten capturar datos de lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, y por otro lado también la infraestructura que ayudamos a nuestros clientes soberanos, o sea, países alrededor del mundo, a construir, ¿no? Para que tengan sus propias constelaciones de satélites, sus estaciones terrenas, su manera de operar. Esa combinación de líneas de negocio, si querés, datos y analítica que nosotros distribuimos de nuestra propia constelación y los satélites y las constelaciones de satélites que construimos para nuestros clientes en el mercado de defensa son hoy lo que constituye nuestro negocio principal. No arrancamos en este mercado, ¿no? Nosotros arrancamos apuntando a construir una constelación para mercados comerciales. Después del 2018-2019 empezamos a darnos cuenta de que teníamos que hacer un pivot fuerte hacia el sector de defensa, que esa ejecución llevó varios años. Por un lado, necesitamos sacar la compañía pública en el proceso, levantar suficiente capital para poder ejecutar el pivot y también para reestructurar nuestro cap table, digamos, nuestra estructura de capital. Y después de eso, realmente poder construir nuestra constelación y empezar a llevar esta infraestructura a nuestros clientes. Fue un proceso largo, de varios años, ese pivot, que eso, como te decía antes, finalmente en 2025 empezó a mostrar la atracción comercial que nosotros esperábamos, y bueno, este año 2026 es realmente un año que para nosotros va a ser muy transformacional, porque esperamos no solo multiplicar nuestra facturación varias veces con respecto al año pasado, sino realmente empezar a mostrar números en todos los fundamentals mucho más, donde empezamos a mostrar el leverage operativo de lo que fuimos construyendo, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, refiriéndome a esta suba del 180% y más allá de lo habitual de ver tanta volatilidad en acciones del sector,
¿Por qué crees que la acción vale hoy la mitad de lo que valía en mayo de este mismo año? ¿Tiene que ver con la salida de su CFO? Yo creo que más que nada son factores externos en este caso. Me parece que tiene más que ver con la salida de SpaceX al mercado, con la reacción del mercado a la salida de SpaceX y con un montón de índices que empezaron a rebalancear sus posiciones en el sector espacial. Tenían posiciones armadas en el sector espacial, entre las que estábamos nosotros y otras compañías, y después de la salida de SpaceX al mercado, cuando empiezan a rebalancear esas posiciones para tomar posiciones en SpaceX, empiezan a sacar capital de otras compañías del sector, digamos. Es parte de, yo creo que esa es la principal explicación, si querés, me parece que es parte de ese proceso de rebalanceo que están haciendo estos índices, que pone una presión vendedora, si querés, sobre el resto de las acciones en el sector espacial, y lo viste, digamos, en el último mes y pico, básicamente en todas las acciones del sector, no solo en nosotros. Creo que esa presión vendedora debería subsistir en las próximas semanas o en los próximos meses, y el mercado volverá a comportarse de una manera un poco más estable. Lo cierto es que lo de SpaceX es una primera vez, digamos, ¿no? Todo el mercado está entendiendo cómo reaccionar. Es la compañía más grande en este momento en salir a bolsa, sin duda la del sector espacial, y entonces obviamente todo el mundo está tratando de entender cómo reacciona o cómo funciona el mercado a partir de eso. Yo creo que cuando eso se estabilice, deberíamos empezar a tender a tradear en un lugar un poco más acorde con la valoración intrínseca de la compañía. Ahí en el pico de la acción este año decidió vender la mitad de su participación Steve Mnuchin. ¿A qué se lo adjudicás? ¿Tuviste alguna conversación con él para entender la decisión? Sí, nosotros con Steven tenemos muy buena relación, mucha comunicación. Es el chairman del directorio de la compañía, así que hablo con él, te diría 2 o 3 veces por semana. Así que sí, tenemos muy buena comunicación. La realidad es que Liberty Strategic fue un inversor que entró en Satellogic apenas salimos públicos, que tuvo estos 20 millones de acciones que tenían por más de 3 años, casi 4 años. Era un momento para ellos, digamos, como que son un hedge fund, era un momento para ellos también de rebalancear su posición, lo que tiene muchísimo sentido. Me puso muy contento que pudieran ejecutar esa transacción. Siguen teniendo 10 millones de acciones en la compañía, son uno de los accionistas más importantes de la empresa, y Steven sigue siendo el chairman del directorio, así que y con un compromiso a largo plazo. Así que en ese sentido lo consideramos como un rebalanceo saludable y de un socio que nos viene acompañando muy bien, digamos. Hablando de accionistas, Marcos Galperín está entre los mayores accionistas individuales. ¿Qué significa para ustedes tenerlo en ese rol? Bueno, un orgullo grande, y obviamente Marcos ha sido un gran mentor para mí a lo largo de estos años. La verdad que no solo como inversor, estuvo en nuestro directorio también desde que sacamos la compañía pública hasta principios de este año. La verdad que una gran persona, un gran ejecutivo, y del que aprendo mucho todos los días. Cuando yo fui a armar mi directorio para sacar la compañía pública, la experiencia de él, habiendo llevado la primera compañía de Latinoamérica a Nasdaq, me parecía increíblemente valiosa, y la verdad que tuvo el gesto espectacular de sumarse al directorio, dedicar algo de su tiempo a Satellogic. Muy, muy contento por eso. Y sí, es realmente un honor para mí tenerlo como accionista, ¿no? Que siga creyendo en la compañía. Tienen una deuda contable en el balance con Tether que termina incidiendo en el bottom line. ¿Podrás explicar un poco cómo puede evolucionar ese tema yendo para adelante y cuánto pesa en la rentabilidad? Sí, tenemos una nota convertible con Tether, o sea que ellos pueden convertir a acciones. De hecho, convirtieron un porcentaje ya, creo que originalmente era una nota de 30 millones, creo que han convertido 12 millones, o sea, hoy todavía tenemos una deuda de 18 millones de dólares, que es esta nota convertible. De nuevo, Tether fue un gran soporte en un momento donde invirtieron, donde estábamos en el medio de este pivot, y fueron un gran soporte para nosotros, muy buenos socios también desde ese lado. Yo creo que cuando
con el valor de la compañía donde está hoy, mi expectativa sería que a medida que pase el tiempo vayan convirtiendo lo que queda de esa nota convertible en acciones de la compañía, que es lo que vinieron haciendo desde principios de año, ¿no? Clarísimo. La empresa tiene hoy 16 años de vida. No han alcanzado la ganancia neta, están atravesando la parte final de este pivot que mencionabas. ¿Para cuándo esperás alcanzar esa rentabilidad neta y de qué depende que suceda? Sí, sin darte así guidance, si querés, los analistas que miran Satellogic coinciden, me parece, en consenso de que tenemos que estar free cash flow positive el año que viene, en 2027. Yo creo que es razonable el análisis que hacen. Me parece que hoy tenemos, como te decía, dos líneas de negocio. Una línea de negocios alrededor de datos y analítica, que está creciendo muy bien. En el último trimestre mostramos un crecimiento de arriba del 50% en analítica y datos. Es una línea trimestre a trimestre, digamos, secuencial. Es una línea de negocio que está creciendo muy bien. Y después tenemos la línea que llamamos Space Systems, que son satélites, que también este año va a tener un impacto significativo. Anunciamos varios deals desde el principio de año, varias ventas de satélites desde el principio de año. Esperamos que el crecimiento de estas dos líneas de negocios continúe en 2027 y sobre todo a partir de que nuestra próxima constelación, Merlin, que empezamos a lanzar en octubre, empieza a estar operativa en la segunda mitad del año que viene. Ahí esperamos realmente que eso tenga un impacto importante en el crecimiento del sector de datos y analítica, y yo creo que podemos esperar que eso sea parte del empujón que nos lleve a una posición de free cash flow positiva y a seguir creciendo 2028 para adelante. ¿Podés contar un poco más de la constelación de Merlin y por qué representa un hito para la empresa? Sí. Bueno, Merlin es una constelación que nos va a permitir remapear toda la superficie del planeta todos los días hasta 1 metro de resolución. Es una capacidad que hasta ahora no existe en el mundo, o sea, no hay un remapeo diario del planeta a esta resolución. Y es una capacidad que tiene un montón de utilidad en el área de defensa e inteligencia, sin duda, porque permite tener una capa de detección global. Va a ser difícil esconderse. Va a ser difícil esconder algunas cosas, digamos. Sí. Y es una capa de detección global diaria que, digamos, que es muy significativa en ese mercado, pero aparte, y por ahí lo que a nosotros nos interesa también, es que fuera del mercado de defensa e inteligencia, al tener esta capa global que se actualiza todos los días, podemos empezar realmente a desarrollar algunas de las aplicaciones comerciales con las que empezamos la visión de Satellogic, ¿no? Entonces, en lo personal, como vos decís, por ahí 16 años después, Merlin es la constelación que me permite decir, bueno, cumplimos con el objetivo que nos habíamos puesto, o vamos a cumplir con el objetivo que nos habíamos puesto hace 16 años cuando arranqué Satellogic, que era tener una imagen actualizada del mundo todos los días que le permita a cualquiera ¿no? tomar mejores decisiones. ¿Ahí cómo sería la aplicación comercial? O sea, distintos clientes van a poder acceder a toda esa cantidad de imágenes. Hoy tenemos 17 satélites que estamos operando en órbita, pero como funcionan los satélites de muy alta resolución en general, vos los apuntás al target, digamos, ¿no? Los apuntás no importa si es a tu campo. A un campo. Bueno, en general, en vez de apuntarlo a un campo, lo solemos apuntar a, bases militares o a infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque si lo quisiéramos apuntar a los campos, hay tantos campos, millones de campos a los que tendríamos que apuntar y obviamente no te da la capacidad de apuntar a todos. Entonces, en ese sentido, la constelación que hoy nosotros tenemos de muy alta resolución, no solo la nuestra, sino todas las que hay, tienen que elegir a qué clientes sirven, porque tienen que ir apuntando. Y en el elegir termina en algún sentido ganando las aplicaciones de defensa e inteligencia, primero porque hay menos puntos a los que apuntar, digamos, ¿no? Y en segundo lugar porque son los mercados que más están dispuestos a pagar por la imagen. Lo que nos permite hacer Merlin por primera vez es, como vamos a remapear toda la superficie del planeta todos los días, ya no tenemos que decidir a dónde apuntar el satélite. Todos los puntos del planeta vamos a tener una imagen nueva todos los días. Entonces, eso nos permite llevar esos datos a mercados, como puede ser la agricultura, forestal, el monitoreo de infraestructura, seguros. O sea, mercados donde la información es súper valiosa, pero con una constelación donde tenés que elegir a qué cliente servir, no lo podés hacer a una escala que te permita distribuir datos de manera comercial. Merlin nos va a permitir por primera vez hacer eso. Y eso
si lo mirás desde el punto de vista del mercado al que podemos atacar desde Satellogic, el mercado de defensa e inteligencia, datos y satélites puede ser un mercado quizás de $10.000 millones al año, que es interesante, pero el mercado comercial al que podemos acceder después de Merlin es un mercado 10 o 15 veces más grande que eso, ¿sí? Entonces nos termina abriendo un universo de aplicaciones mucho más grande y un mercado muchísimo más grande. Es muy bola de cristal, pero ¿a qué número de market share, a qué porcentaje te gustaría apuntar de esa cantidad de miles de millones de dólares? No, en defensa e inteligencia yo creo que, digamos, estamos recién al comienzo, ¿no? O sea, creo que tenemos el potencial solo en el mercado de defensa e inteligencia de construir una compañía que facture $500.000 millones al año. Creo que en el mercado comercial la oportunidad es todavía más grande. Pensando en costos, hoy entiendo que cada satélite de ustedes sale 1,3 millones de dólares. ¿Qué margen hay para ir bajando esa cifra? Sí, hoy por hoy estamos, digamos, lejos, si querés. Somos la compañía que tiene digamos, los unit economics o la plataforma satelital más económica del mundo. O sea, para comparar nuestro bill of materials, el costo del hardware del satélite son $550.000. Cuando le sumás el costo de fabricación, el costo del lanzamiento, los seguros, todas las cosas que van ahí atrás, llegamos a estos 1.3 millones de dólares por satélite puestos en órbita. Los satélites de empresas que están haciendo satélites pequeños, equivalentes, más similares, están en el orden de los 10-15 millones de dólares por satélite. O sea, tenemos una ventaja casi de 10 veces ahí en términos de CAPEX. Al mismo tiempo, nuestros satélites, por cómo están diseñados y por la cámara propietaria que desarrollamos, capturan hasta 10 veces más datos que los satélites de nuestros competidores. Entonces, cuando lo mirás en términos de unit economics, cuánto nos cuesta cada kilómetro cuadrado de datos que recolectamos, hoy estamos decenas de veces, si no 100 veces mejor que cualquier otra compañía del sector. Lo que nos da el potencial de hacer y de implementar un modelo de negocios radicalmente distinto, que es lo que estamos haciendo con esta idea de monitorear el planeta de manera persistente. Ahora, bajar de costo es algo, los satélites es algo que puede tener sentido, pero hoy por hoy el principal limitante que nosotros vemos más bien es aumentar el volumen, aumentar la escala, poner más satélites en órbita. Nos parece que pasa más por ahí el beneficio que nosotros podemos traer que en seguir bajando el costo individual de los satélites, mejorando las capacidades, yendo de 50 centímetros hoy a 30 centímetros el año que viene y manteniendo el precio, digamos, ¿no? Eso me parece que es un poco el camino. ¿Qué porcentaje de los ingresos actualmente de Satellogic son de gobiernos? Te diría el 95% por lo menos. ¿Y entre los principales clientes corporativos, quiénes aparecen? Bueno, tenemos clientes, en el lado corporativo tenemos clientes sobre todo en infraestructura de petróleo, infraestructura de gas, monitoreo de pozos petroleros. Tenemos clientes en minería, ¿sí? Y algunos clientes en algunas áreas, digamos, relacionadas con gestión de recursos naturales. Recuerdo un contrato con el Ejército o las Fuerzas Armadas o Aéreas brasileñas, ¿puede ser? Tenemos sí, la Fuerza Aérea Brasileña es un cliente. Sí. ¿Y en Argentina hay algo actualmente? ¿O hay conversaciones? No tenemos clientes en Argentina. Nadie es profeta en su tierra. ¿Pero hay alguna conversación ahí, algún potencial, algún interés actualmente? Porque claramente este gobierno le está dando otro perfil. Hemos conversado mucho desde siempre con los gobiernos en Argentina, en todos sus signos políticos, si querés. Yo creo que la Argentina tiene necesidades concretas donde la plataforma satelital que nosotros tenemos puede ser muy útil. En particular, te nombraría el monitoreo de la plataforma marítima del Atlántico Sur, la pesca ilegal. Y son conversaciones que siempre están, pero bueno, por ahora todavía son solo conversaciones. Claro. Y supongamos un escenario geopolítico mucho más manso en el mundo. ¿Tienen medido qué impacto tendría para ustedes a nivel demanda de sus productos y servicios? Porque me imagino que actualmente están con algún impulso, ¿no? de demanda. Sí, sin duda, digamos, las tensiones geopolíticas ayudan a que haya, por un lado, que aumenten los presupuestos de defensa. Por otro lado, yo creo que hay otro factor acá que son vientos de cola para nosotros de fondo, que tiene que ver con
la posición de Estados Unidos retirándose un poco del mundo y sus aliados diciendo, bueno, tenemos que construir nuestras propias capacidades soberanas, ¿sí? Para hacer cosas que antes contábamos con que Estados Unidos nos iba a dar, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vemos un impulso importante en Europa, un impulso importante en Medio Oriente, un impulso importante en Asia de construir capacidades propias, capacidades soberanas. Yo creo que eso no va a desaparecer independientemente de las tensiones específicas, ¿sí? O sea, Rusia, Ucrania o la situación en Irán, obviamente fueron para nosotros y para todas las compañías del sector momentos de mucho impulso comercial, pero más allá de eso, yo creo que independientemente de los procesos coyunturales, si querés, parece que hay un proceso de fondo que tiene que ver con, con estos países dándose cuenta que tienen que construir sus capacidades soberanas, que es un proceso a largo plazo, digamos, ¿no? Y yo creo que eso no depende tanto de la coyuntura de este conflicto, de aquel conflicto, y lo veo como un proceso realmente que va a continuar en el tiempo. Por otro lado, creo que atrás de otro viento de cola para nosotros, que también es estructural, es la incorporación de inteligencia artificial en el sector de defensa en particular. Me parece que a medida que nuestros clientes empiezan a utilizar agentes y a utilizar inteligencia artificial para procesar datos de inteligencia, su necesidad de consumir datos crece y crece de manera muy significativa, y ahí es donde nosotros podemos realmente darles algo que es, les cambia la capacidad de tomar decisiones, digamos. Entonces, me parece que esos trends estructurales, el de sistemas soberanos por un lado y el trend de inteligencia artificial, son trends que van a seguir a largo plazo independientemente de la coyuntura, ¿no? ¿Algún color que nos puedas dar de cómo vienen sus operaciones en la región, más allá de lo que mencionábamos de Brasil y Argentina? ¿Algo en México, por ejemplo? Bueno, Latinoamérica está, con respecto a la adopción que se está haciendo de este tipo de tecnología en otros lugares del mundo, está un poquito atrás. No es sorprendente, pero está un poquito atrás. Me parece que lo que nosotros tenemos que es interesante es justamente como los costos de desarrollar capacidades que por ahí hasta hace muy poco estaban solo disponibles a países con presupuestos enormes. Nosotros por ahí nuestra ventaja es que podemos empezar a entregar esas mismas aplicaciones a costos razonables. Eso permite abrir nuevos mercados que por ahí tienen menos presupuesto, que tienen, o que están más atrasados tecnológicamente. Ahí tenemos una cantidad de conversaciones en Latinoamérica o en lugares como el sudeste asiático, por ejemplo, en lugares donde hasta ahora la penetración de este tipo de tecnología era relativamente baja. Pero están en estadios muy, muy tempranos. ¿Tuvieron inversiones y contratos con empresas chinas? Me interesaría preguntarte, en el mediano y largo plazo, ¿qué tipo de vínculo se podría proyectar de Satellogic con China? Imagino que es una decisión algo binaria. Sí, en este momento te diría que cero vínculo. De hecho, hicimos un esfuerzo grande por desvincularnos de China porque teníamos clientes, porque teníamos algunos inversores chinos como compañía privada. En el momento que decidimos sacar a la compañía pública y hacer este pivot a defensa e inteligencia, tuvimos que reestructurar nuestra estructura de capital justamente para no tener inversores chinos. Cerramos las operaciones que teníamos en China y parte de eso fueron algunas de las cosas que tuvimos que hacer para poder vender en el mercado de defensa e inteligencia en Estados Unidos y países aliados. Yo creo que por cómo está el mundo hoy, me parece que China va a ser una burbuja de desarrollo tecnológico propia y que nosotros estamos claramente en el lado opuesto. En términos de nuevos contratos, ¿hay algo que nos puedas adelantar? ¿Alguna novedad concreta o imposible? Y no puedo adelantarte nada, digamos, que no hayamos comunicado públicamente, pero sí te puedo decir que tenemos un pipeline de oportunidades de más de $1.000 millones que estamos trabajando, que esas oportunidades están calificadas y que realmente estamos viendo, por todos estos vientos de cola que hablábamos, estamos viendo que muchas de las conversaciones que veníamos teniendo con potenciales clientes se están acelerando mucho en 2026, así que esperamos tener más anuncios durante este año de contratos. Leía, si mal no recuerdo, en la nota que hiciste con Bloomberg News, una reducción del 50% del headcount de Satellogic. ¿Eso se dio facilitado por soluciones de IA?
¿Implementación de IA? Lamentablemente no. No. No, fue una reducción, la verdad que fue una reducción que hicimos de nuevo, como parte del proceso del pivot que hicimos. Sí. En defensa de inteligencia hicimos una reducción importante de costos a medida que estábamos haciendo este pivot y empezando a crecer desde el lado de ventas, con el esfuerzo de llevar la compañía a un lugar donde podamos, como en el trimestre pasado, empezar a mostrar resultados de EBITDA positivos. Entonces fue parte de ese esfuerzo, fue algo que hicimos durante 2024 y hasta principios de 2025. A partir de ahí lo que pudimos mostrar es, bueno, por un lado, sí, una reducción de costos y por otro lado un crecimiento fuerte de la facturación en el contexto de una reducción, si querés, de costos operativos año a año, que es lo que nos permite también empezar a achicar un poquito o acercar esta brecha de los dos lados y empezar a poner la compañía en esta dirección de estar free cash flow positiva, ¿no? ¿Cuántos son hoy y en cuántas personas pensás estar de acá a 5 años? Y somos unas 200 personas, por ahí un poquitito más. Y yo creo que lo interesante de Satellogic es que tiene, de nuevo, o sea, un apalancamiento operativo importante, mucha de la inversión que tuvimos que hacer en el desarrollo de tecnología, en la construcción de nuestras constelaciones y demás, son inversiones que ya hemos hecho y que están empezando a pagar ahora. Entonces, en términos de crecimiento de headcount, yo creo que vamos a crecer mucho en facturación y el crecimiento de headcount debería ir muy por atrás, digamos. Mencionabas hacia el inicio de la entrevista el IPO de SpaceX, ¿no? Un gran hito para todo el sector. ¿Qué tipo de aprendizaje, a qué ritmo crees que Wall Street aprenda más sobre cubrir el sector, ¿no? Desde el punto de vista del analista, y qué balance haces en general de lo que fue ese IPO? Yo creo que para balance todavía falta tiempo, o sea, tenemos que ver qué pasa en los próximos meses. Me da la sensación que... Tenemos que decir que fuiste socio de SpaceX, ¿no? Bueno, ha sido, mejor dicho. Socio no, bueno, tenemos una relación comercial con ellos, ya lanzamos nuestros satélites en los cohetes de SpaceX, tenemos una relación comercial con ellos, son nuestro proveedor, y es una relación que continúa, o sea, tenemos esta relación con ellos y ahora en octubre vamos a volver a lanzar con ellos, el año que viene tenemos muchos lanzamientos, o sea, tenemos lanzamientos con ellos por lo menos hasta 2029, así que tenemos una muy buena relación. Obviamente, lo que está haciendo SpaceX es inaudito, digamos, es increíblemente novedoso. Me parece que hay, digamos, para la industria en general me parece que va a ser positivo. Me parece que va a ser positivo también que ellos empiecen a abrir su negocio, que tengan que mostrar y reportar de manera pública lo que están haciendo. Me parece que va a ser muy positivo para la industria porque va a generar un nivel de entendimiento. Dicen sin pelos en la lengua que van a tardar bastante tiempo en ganar plata. Sí. Y bueno, SpaceX hoy, SpaceX se llama SpaceX, si vos mirás su distribución de ingresos, el sector espacial es un sector relativamente pequeño del proyecto que están construyendo, o sea, tiene y veremos cuando Elon ponga todos sus data centers en órbita qué pasa, digamos, pero hasta ese momento es un segmento relativamente pequeño lo que están construyendo, más allá de Starlink, que es infraestructura sin duda en órbita. A mí, me parece como experimento para el mundo, me parece espectacular, me parece que SpaceX es una compañía increíble y compartir este momento de la historia con ellos me parece que es súper interesante. Creo que también, como te decía al principio, la salida de bolsa de SpaceX está generando, por un lado, mucho interés en el sector y por otro lado, una volatilidad muy grande. Esperaría que el interés continúe y que la volatilidad se aplaque un poquito, digamos, ¿no? Eso sería, creo, el mejor resultado posible para el sector en general. ¿Te puedo preguntar si comprarías hoy acciones de SpaceX? Personalmente, por ahí esperaría que se liberen los lockups del próximo año. Y después que se estabilice un poco la cuestión. Sí. Lo que te quería preguntar igualmente es si el aprendizaje que se puede dar tiene algún paralelismo con lo que sucedió después de los 2000. Me acuerdo hablando con gente de Mercado Libre que en esa etapa inicial les costaba mucho que la gente entendiera cómo cubrir a una empresa tecnológica de growth, ¿no? Sí. ¿Hay mucho todavía malentendido a la hora de cubrir acciones espaciales? Sí, yo creo que claramente los analistas están haciendo un muy buen trabajo y creo que hay más entendimiento ahora del que había antes. Nosotros pertenecemos por ahí a la primera ola de compañías de New Space, digamos, que salieron públicas junto con
con algunas otras, digamos, en 2022, 2021, 2022, pertenecemos a esa ola. En ese momento había, digamos, muy poca información y los analistas no sabían muy bien cómo cubrir las compañías. Yo creo que hoy, después del tiempo que pasó, me parece que si vos mirás los reportes de los analistas que están siguiendo la industria, están muy bien, están bastante acertados, están bastante enfocados. Pensaba cuando yo arranqué Satellogic hace 16 años atrás, olvídate de los analistas públicos. En el mercado privado era imposible levantar capital porque nadie sabía cómo mirar una compañía espacial, era completamente ciencia ficción. De hecho, estaba en SpaceX y estábamos nosotros, no había nadie más. 16 años después, yo creo que la madurez del mercado es muchísimo más alta, pero para la industria espacial me parece, de esta nueva ola, estamos muy, muy al principio todavía, ¿no? Va a haber mucha tela para cortar. Lo habrás contado varias veces, pero ¿cómo fue esa origin story de pensar que lanzar una empresa espacial desde Argentina era posible? Sí, yo, creo que siempre me enfoqué en tratar de resolver problemas usando tecnología. En ese momento estaba trabajando mucho en la intersección entre producción y generación de alimentos, generación y distribución de energía y gestión de recursos naturales. Y tratando de armar modelos de toma de decisión. Y me di cuenta que uno podía armar todos los modelos que quisiera, pero si la información con la que alimentaba los modelos era vieja o mala, los modelos obviamente no iban a tener buenos resultados. Y entonces empecé a tratar de entender cómo recolectar información más fresca de lo que pasaba en el mundo. Y no es que yo quería hacer satélites o quería hacer una compañía espacial. Quería hacer una red de sensores que me permitiera ver lo que estaba pasando en el planeta. Resultó ser que la tecnología espacial era la tecnología adecuada, que los satélites eran la tecnología adecuada, pero claro, cuando empecé a mirar cómo se hacían los satélites en ese momento, me di cuenta que había muchísimas ineficiencias desde el punto de vista de costos, y que si uno se podía pensar desde primeros principios cómo hacer un satélite que cumpliera con los objetivos que yo tenía, podías hacer algo 1000 veces más barato, digamos, ¿no? Y ese fue el origen. Digamos, creo que gran parte de las razones por las que uno empieza este tipo de proyectos es porque no tiene mucha idea de cuáles son los problemas con los que se va a enfrentar, ¿no? La ignorancia en ese sentido es un gran aliado del emprendedor. Así que creo que en ese momento básicamente dije, no tengo que romper ninguna ley de la física para hacer lo que tengo que hacer, es un problema de ingeniería, de modelos de negocios, entonces es algo que lo podemos resolver, y me lancé. ¿Qué tan duro es ver la acción pasar de $10 a 1? ¿Estás ya acostumbrado a digerir ese tipo de fluctuaciones? Bueno. Y te hago una parte 2 a esa pregunta, es ¿cómo esperás que se pueda mover de acá a 10 años si prevés menos volatilidad? Sí, espero no tener que volver a pasar por la acción yendo de $10 a 1. Pero, no, obviamente es frustrante. Digamos, yo siempre creí y creo en el valor intrínseco de lo que estamos construyendo, y cuando miro a Satellogic la miro desde ese punto de vista. Entonces, en lo personal, no es que a mí el valor de la acción me indica particularmente algo más allá de la reacción del mercado sobre lo que estamos haciendo. Evidentemente es frustrante porque tengo empleados, es frustrante porque tengo inversores, digamos, que no sé, confiaron en mí con el valor de la acción a determinados niveles, en mí o en el proyecto con el valor de la acción a determinados niveles, y obviamente no me gusta que estén abajo. Entonces, más que nada la frustración pasa un poco por ahí, pero más que frustración, te digo, es un driver también para entender, decir, bueno, ¿cómo podemos comunicarle al mercado lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos mostrar el camino en el que estamos? O sea, ¿cómo hacemos para que el mercado empiece a entender el negocio a largo plazo? ¿Cómo construimos realmente el mensaje que tenemos que construir para poder explicar el potencial de Satellogic? Y si vos me preguntás, o sea, Satellogic es una compañía que tiene el potencial de tener una acción que valga, no sé, $500, ¿no? 5 como está ahora, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un mercado para eso, porque tenemos un diferencial tecnológico y porque tenemos una visión, esta visión de construir infraestructura para hacer inteligencia de lo que pasa en el planeta de manera persistente, que no hay otras compañías en el mundo que estén en una posición tan buena como nosotros para ejecutar. Entonces, si vos mirás todo eso, yo creo que estamos todavía, si bien han pasado 16 años, estamos todavía temprano en la historia de crecimiento de la compañía, y a medida que vayamos mostrando resultados y ejecutando,
creo que el mercado va a acompañarnos. Me imagino que uno de los principales riesgos para todo lo que proyectan de acá a 5 años es que de repente ahora la Fed efectivamente inicie un ciclo de suba de tasas, ¿no? Por este shock petrolero. Sí, obviamente, a ver, cuando construís una compañía a largo plazo, tenés que lidiar con estas cosas. Vas a tener que lidiar con estos ciclos siempre, digamos, ¿no? O sea, de nuevo, me parece que nosotros es foco en la ejecución, foco en lo que estamos haciendo y visión a largo plazo. Así. Te quería pasar a preguntar por tu relación con el gobierno en relación justamente al tema de las empresas conducidas por IA con pocos seres humanos supervisando, ¿no? Lo que hacen. ¿Cómo fue tu contacto inicial por ese tema? Sí. ¿Cómo fue ese diálogo? Y también saber si sigue. Sí, a ver, es un tema que me interesa mucho, en el que empecé a pensar, te diría, casi al mismo tiempo que empecé a construir Satellogic, en el 2010, fue un tema en el que empecé a pensar en ese momento, antes de que la inteligencia artificial estuviera en un lugar donde nos permite hacer lo que hacemos hoy, y es un tema que siempre estuvo en mi cabeza. Hace un tiempo escribí un white paper, o un paper, explicando cómo creía yo que había que construir el marco regulatorio para posibilitar que haya empresas completamente autónomas, gerenciadas por algoritmos, digamos, que puedan generar valor de una manera segura para la sociedad, digamos, o sea, con la posibilidad de darle al gobierno la capacidad de accionar y de que los beneficios se distribuyan y que los riesgos asociados a ese tipo de compañías tengan alguna respuesta regulatoria. Ese es el paper que yo escribí, o sea, es un paper que tiene una cantidad un framework, digamos, ¿no? Como un marco con una cantidad de regulaciones acerca de cómo hacer eso, que está basado en un montón de experiencias sobre gestión de commons, digamos, que a mí desde el punto de vista teórico siempre me ha parecido súper interesantes. Yo creo que Argentina tiene una oportunidad histórica súper interesante para jugar en este juego. Sí está dispuesta a hacer algunos experimentos desde el punto de vista regulatorio, digamos, ¿no? Me parece, lo digo desde el punto de vista de Argentina, porque soy argentino y me interesa el desarrollo del país, digamos, pero uno lo podría mirar, creo que cualquier país tiene esa oportunidad hoy, la oportunidad de ser el primero en moverse para crear una legislación que permita a compañías de este tipo autónomas. ¿Por qué? Si lo pensás, en algún sentido el potencial económico de un país tiene que ver hasta hoy con la población, digamos, ¿sí? Con la cantidad de personas que tenés activas económicamente y lo que pueden generar, en términos de empresas, en términos de generación de trabajo, en términos de generación de labor, por su trabajo directo, como quieras. Lo que te permite montar compañías autónomas de este tipo te permite romper la barrera demográfica. Entonces, un país que tiene, no sé, 40 y pico de millones de personas como Argentina y quizás 8 millones de personas o 10 millones de personas que contribuyen económicamente, digamos, para la economía del país, podés pasar a tener 500 millones, 1.000 millones de inteligencias artificiales generando valor en un marco regulatorio dentro del país. Romper esa barrera demográfica te permite pensar en un crecimiento económico sostenido a largo plazo, y hay casos históricos de este estilo, ¿no? Cuando Delaware armó el marco regulatorio de las compañías de responsabilidad limitada en Estados Unidos, tuvo un crecimiento económico de ese estilo. No sé, cuando Estonia desarrolló las regulaciones alrededor de ciudadanía digital, tuvo un crecimiento de ese estilo. Entonces, ¿Irlanda? ¿Cómo? Bueno, Irlanda es otro caso dentro de Europa que también me parece interesante. Entonces, si vos mirás esos casos, decís, bueno, el que se mueve primero para armar esos marcos regulatorios puede terminar atrayendo una cantidad de desarrollo económico importante. A mí me resultaba muy interesante decir, bueno, ¿cómo hacemos para que Argentina sea el que lidere este experimento? Entonces, en ese proceso le acerqué el paper, las ideas primero y el paper que había escrito a Federico Sturzenegger y a Sabrina Ahmedchet, que es una diputada, y entre ellos, bueno, Federico finalmente terminó tomando el guante y armando un proyecto de ley que incorpora algunas de las cosas de las que yo hablaba en mi paper, que no es exactamente igual, tiene otras cosas, pero bueno, que me parece súper interesante para poner en discusión
a nivel legislativo, por ejemplo, de cómo aprovechamos esa oportunidad, si Argentina está en un lugar en el que pueda aprovechar esa oportunidad. Y a mí me parece una discusión súper divertida. De hecho, me invitaron mañana, estoy yendo al Senado a tener una charla en una comisión para contarles un poco esto mismo, porque dónde veo la oportunidad. Me parece que me parece divertido y me parece que es una oportunidad súper interesante para Argentina si la sabe tomar. ¿Te imaginas algunos sectores o industrias implementando esto primeras o es algo transversal? Bueno, parte de lo que yo planteaba justamente era que armar charters específicos por industria para poder empezar a regular en qué industrias empezar a hacerlo primero con alto impacto y menor riesgo, digamos, ¿no? Sí. O sea, me parece que la industria financiera es una, sin duda, donde me parece que hay oportunidades. En Argentina, a largo plazo, me encantaría pensar en el agro como una industria. Y yo creo que donde hay un potencial que a mí me resulta súper interesante es en automatizar y gestionar funciones propias del Estado dentro de este tipo de sistemas. Que bueno, me parece que en sí mismo tiene un montón de sentido. Si pensamos en el sector financiero, ¿qué tipo, una empresa hipotética conducida por podría bots? ser, no sé, seguros, por ejemplo. Que literalmente crea una estrategia de pólizas, contacta a la gente y se las ofrece. Sí, seguros, préstamos podrías hacer, seguros. Podrías tener bancos operados de esta manera. No sé, digo, hay muchas oportunidades. O sea, realmente me da la sensación de que hay hoy por hoy lo que limita este tipo de experimentos a nivel global es que no está claro cómo se distribuyen las responsabilidades. ¿Qué pasa si un algoritmo comete un error? ¿Qué pasa si falla? ¿Qué pasa si, no sé, como pasó el otro día, los algoritmos de OpenAI salieron y hackearon un sistema? Digo, ¿qué pasa, no? Cuando liberás un algoritmo y hace algo que está mal. Yo creo que montando el regulatorio que te permita tener distintas capas para justamente empezar a montar cierta seguridad alrededor del funcionamiento, te permite hacer un playground, digamos, para hacer este tipo de experimentos, y son compañías que pueden escalar muy rápido en muy poco tiempo, ¿no? Sí, costo de estructura muy, muy baja. Lo que me viene a la cabeza escuchando todo esto es, ¿no estaríamos dando el incentivo a que todas las empresas no tengan empleados? Yo creo que... ¿Humanos? Yo creo que, a ver... ¿Y qué implica eso, no, para la gente en común? Soy menos, digamos... Mi visión acerca del futuro del trabajo es que vamos a terminar encontrando otras maneras de trabajo humano que tengan sentido. Me parece que, sin duda, en el corto plazo, el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo se va a sentir. Hasta ahora, te diría, no está tan claro, o sea, no está tan claro que el impacto se esté sintiendo todavía, pero sin duda, te diría, en los próximos 10, 20 años se va a sentir el impacto en el trabajo. Un tema delicado en Argentina, teniendo en cuenta que no crece el empleo asalariado privado hace 15 años, ¿no? Bueno, crear más empresas, te diría, es una manera de hacer crecer el empleo asalariado privado, es, de hecho, la principal manera. Pensá que estas inteligencias artificiales o estos algoritmos que manejen estas empresas también van a tener que contratar gente para hacer cosas, digamos. No sé, si vos, no sé, vas a hacer una empresa que va a alquilar campos y hacerlos funcionar de determinada manera, digo, vas a tener que contratar a la gente para ir a hacer el trabajo, digamos, ¿no? O sea, parte de la idea justamente de este modelo es que le das a las empresas autónomas la capacidad, o le das a los algoritmos la capacidad de tener activos, de contratar gente, o sea, hacer cosas que hoy no pueden hacer. Ahora te hago la última de este tema puntualmente, Sí. Penúltima pregunta de la entrevista. Todas las semanas, lo mencionaste recién, nuevos casos de modelos en pruebas, en sandboxes, saliéndose de lo estrictamente permitido, ¿no? Hackeando un sistema ajeno para resolver el prompt. Sí. Y bueno, Elon Musk en una entrevista reciente con The Economist diciendo que pasa casi diariamente de la euforia al terror con Sí. el potencial y lo que implica la IA para los seres humanos. En tu visión, ¿vos crees que esos riesgos son suficientemente mitigables? ¿Es así? Sí, espero que sí. Porque, no, creo que obviamente requiere un montón de trabajo, digamos, ¿no? O sea, me parece, de nuevo, me parece que si uno deja, en los peores
escenarios posibles. Sin duda, creo que tiene sentido tener un poco de miedo, digamos, pero creo que podemos construir los mecanismos y las regulaciones y los sistemas que nos permitan manejar el riesgo bien, y bueno, eso de una manera no tan centralizada, digamos, un poco. Mi propuesta justamente es una propuesta policéntrica, donde no hay tampoco un ente central que es el que regula todas estas cosas, sino que podés tener digamos, un sistema de regulación que es policéntrico, donde hay muchos sistemas distintos que están combinados, que me parece que es parte que es parte de la solución que tenemos que buscar. O sea, me preocupan tanto en ese sentido, por ahí como decía Peter Thiel también en algún momento, me preocupan tanto las soluciones de laissez-faire, de dejar que la inteligencia artificial haga cualquier cosa, y me preocupan también mucho las soluciones. La sobreregulación. No solo sobreregulación, sino que implican la centralización del poder de regulación, digamos, y de control en muy pocas manos, ¿no? O sea, las dos me preocupan de igual manera, pero creo que hay un camino para trazar en el medio, con ayuda de la tecnología, con ayuda de la regulación y sobre todo con la ayuda del debate público alrededor de cuál es la mejor manera de implementar este tipo de sistemas. Por eso me parece que tratar esto en el Congreso es un genial punto de partida. Ahora sí te hago la última pregunta, Emiliano. Un par de semanas antes de las elecciones del año pasado, en octubre, Sur Energy, una empresa fundada por vos, y OpenAI dieron a conocer una carta de intención para un data center de 25.000 millones en la Patagonia. ¿Qué tan lejos estamos de una decisión final de inversión y qué nos podés contar de ese proyecto en general? Sí. Bueno, como conté en su momento, digamos, Sur Energy es una compañía que que empezó un amigo mío, Matías Travisano, que lamentablemente falleció hace casi un año, y en ese momento entonces yo le estaba dando una mano para pensar sobre este tema. En ese momento me puse el proyecto al hombro y ayudé a cerrar el acuerdo con OpenAI, o la carta de intención con OpenAI para este data center. De ahí en adelante, seguimos en conversaciones con OpenAI. OpenAI está, si vos ves lo que viene pasando en el mundo en general, primero anunció que iban a hacer 1.3 trillones de dólares de inversión en CAPEX para data centers, después lo bajaron a 600.000 millones de dólares de inversión en CAPEX, después lo bajaron a 400.000 millones de dólares de inversión en CAPEX, y tuvieron una serie de proyectos que fueron cerrando en distintos lugares del mundo, incluyendo Stargate en UK y demás. En este caso, en Argentina, siguen viendo la oportunidad y siguen pensando que la oportunidad existe. No hemos pasado todavía de la carta de intención a un contrato definitivo, y el contrato definitivo es lo que permite dar el puntapié inicial a la construcción de la infraestructura. En el proceso sí avanzamos en la selección del lugar, trabajamos en Neuquén, en la zona de confluencia con el gobierno de la provincia de Neuquén, para identificar el lugar, y tenemos armado, digamos, desde el punto de vista de la energía del lugar y las otras cosas que hacen falta. En algún sentido, la pelota está en la cancha de OpenAI en este momento, para firmar el contrato definitivo y lanzar el proyecto, ¿no? El proyecto, yo sigo pensando lo mismo que antes. Me parece que, de nuevo, este tipo de proyectos serían muy beneficiosos para Argentina. Me parece que no solo por la inversión, de nuevo, porque la inversión me parece que es una parte menor, porque en definitiva de esos 25.000 millones de dólares, yo que sé, hay 18.000 millones que se van a comprar placas de Nvidia que digamos, entran y salen, ni siquiera entran, digamos, ¿no? Pero más allá de la inversión, que sí tiene obviamente impacto en la construcción a nivel local, de trabajo y demás, más allá de eso, me parece que lo que tiene interesante para el país el desarrollar data centers locales de inteligencia artificial es poder crear una nueva línea de exportación que tiene el potencial de ser una exportación de decenas de miles de millones de dólares al año en cómputo, aprovechando algunas de las características de generación energética que tiene el país, que me parece que son relevantes, digamos. Y de nuevo, no va a ser Argentina el principal player del mundo en términos de cómputo, sin duda, porque hay países que tienen capacidad de generación energética más alta que la Argentina, pero puede ser un jugador sin duda muy relevante a nivel regional y uno de los primeros jugadores a nivel mundial. Entonces todo eso me parece que sigue existiendo. El potencial de la Patagonia en términos de energías renovables
Me parece que es súper interesante para esto y la oportunidad me parece que sigue estando ahí. Pequeña repregunta para cerrar. ¿Qué porcentaje de esa decisión se podría adjudicar a una señal clara de continuidad en octubre del 2027? No lo sé, la verdad. Es una pregunta para OpenAI más que para mí, digamos. No lo sé. Emiliano, muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia. Dale, gracias a vos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.